Bueno, pues buenos días. Creo que ya estamos en Facebook. No sé si alcanza a escucharse desde acá, espero que sí, porque tenemos un problema de la configuración de Zoom ahorita. Pero bueno, bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo de filosofía medieval, 800 años de nacimiento de Santo Tomás de Aquino, en honor a él. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor José Luis Gaona Carrillo, de la Universidad Michoacana, que nos va a presentar su ponencia titulada Aproximaciones epistemológicas en el pensamiento realista de Santo Tomás de Aquino. Leo brevemente su semblanza y luego le doy la palabra al doctor Gaona. José Luis Gaona Carrillo es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación se inscriben en la filosofía medieval, principalmente en la filosofía de San Anselmo, de quien es especialista, y San Benito. Ha participado en diversos coloquios y congresos de filosofía, principalmente organizados por la Universidad Michoacana. Realizó estancias de investigación en la Universidad Católica Pontificia de Argentina y una segunda con los benedictinos en Roma, bajo la orientación de la filosofía anselmiana. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas y ha coordinado el primer y el segundo coloquio de filosofía medieval en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana. Cuenta asimismo con varias publicaciones relativas al pensamiento medieval y otras tantas de divulgación acerca de la filosofía mexicana. Damos paso entonces al doctor José Luis Gaona. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Jorge, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar en este ciclo de conferencias y pues muchas felicidades. Creo que ya aquí le di compartir la pantalla, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, el motivo de la presentación del día de hoy, como el título lo indica, es ver algunas cuestiones que nos van a aproximar a las cuestiones epistemológicas de Santo Tomás, centralmente la noción de verdad, y también dentro de parte de la investigación que he desarrollado, se ha encaminado a la cuestión que tiene que ver con el realismo. Entonces, a lo largo de esta presentación, vamos a ver en qué sentido se puede decir o se puede justificar que la filosofía de Santo Tomás tiene esta orientación o esta perspectiva realista. Preparé entonces esta presentación. Primero vamos a... La dividí en apartados y el primer apartado es una cuestión introductoria. Le voy a dar un poquito zoom. En primer lugar, como es bien sabido, la filosofía de Santo Tomás es o consiste en una síntesis o en una sistematización de lo que vendría a ser la filosofía pagana, en este caso centralmente la filosofía aristotélica, en conjunto con la vertiente cristiana, ¿no? Con la filosofía cristiana. A lo largo de toda la presentación va a estar entonces apareciendo precisamente cómo Santo Tomás empieza a hacer la cuestión de alguna manera esta síntesis, o algunos le podrían decir cómo armoniza
la filosofía aristotélica con la cristiana. Y ese es el segundo punto, ¿verdad? Pongo como tipo de ecuación matemática Aristóteles más la doctrina cristiana. Aquí quizá conviene de fondo señalar que están las cuestiones del descubrimiento y las traducciones de la filosofía aristotélica. Bien se sabe que todavía un par de siglos antes todavía no estaba totalmente descubierto el pensamiento aristotélico. Todavía había nada más el descubrimiento de la metafísica y del órgano, no de la lógica aristotélica, y todavía no se conocía en su totalidad Aristóteles, centralmente la cuestión de la política. Tenemos a un pensador que es el que hace las traducciones, Guillermo de Moerberke, que de alguna manera es el que contribuye a que se pueda descubrir Aristóteles y dé lugar a que Santo Tomás pueda hacer esta armonización o esta síntesis de la filosofía pagana con la cristiana. El tercer punto de la introducción, evitar interpretaciones sesgadas de la filosofía aristotélica. ¿Qué quiere decir esto de sesgado? Prácticamente, más adelante en la presentación vamos a ver que Santo Tomás, epistemológicamente hablando y en general, va a encontrar algún problema dentro de esta cuestión filosófica medieval, donde particularmente los árabes están interpretando o reinterpretando a Aristóteles, pero de una manera, pues quizá muy distinta a lo que Santo Tomás va a presentar desde la vertiente cristiana. Y ya aquí en la presentación, más adelantito les voy a exponer un ejemplo de lo que se conoce o de lo que se conoció pues en la Edad Media, lo de la doble verdad. Entonces aquí Santo Tomás está tratando de mostrarnos precisamente esos sesgos que para él quizá no es lo más correcto, ¿no? De cómo se está estudiando a Aristóteles. El siguiente punto se trata de volver a la cristiandad dentro del propio cristianismo que comenzaba a decaer por los conflictos contra los musulmanes. Históricamente se sabe que está pues presente este conflicto, ya se venía aquí en tiempos de Santo Tomás, prácticamente ya se habían iniciado las cruzadas, ya estos conflictos políticos ya no eran tan, la primer cruzada precisamente, yo la tengo presente porque así como me presentaron muy bien, yo me he dedicado a estudiar a San Anselmo y precisamente San Anselmo, a él sí le tocó vivir la primera cruzada. Entonces, para tiempos de Santo Tomás, el cristianismo de alguna manera históricamente estaba perdiendo fuerza, precisamente por esta cuestión del conflicto con los musulmanes. Entonces, creo yo, bajo el estudio que he hecho, que precisamente la filosofía tomista va a venir a darle ese mayor fuerza o mayor impulso al pensamiento cristiano por este conflicto, ¿no? que está presente, como sabemos, principalmente contra Averroes, pero también ahí va a estar presente Avicena. Parte de lo que estudié con Anselmo, pero que también me parece que es muy relevante y también es central en el pensamiento tomista, es la cuestión de la encarnación. Creo que el doctor Angélico o Santo Tomás le dedicó bastante a profundizar esta cuestión de la encarnación, y para poder entender esta cuestión de la encarnación creo que precisamente hay que entrar a la cuestión de la epistemología en conjunto del realismo. Entonces, de igual manera, hice una especie como de pequeña ecuación de donde tendríamos a Aristóteles más la figura de Cristo. Si bien es cierto que anteriormente a Santo Tomás, algunos otros filósofos
ya habían analizado la cuestión de la encarnación, como ya refería centralmente San Anselmo con el texto del Cur Deus Homo, pero algunos otros, como por ejemplo Cirilo de Alejandría. Me parece que Santo Tomás lleva un mayor progreso intelectivo esta cuestión de la encarnación, gracias a que está presente ya la figura de Aristóteles. Siguiente punto y último para terminar esta parte introductoria. El aporte sumamente novedoso que nos muestra el pensamiento tomista es superar, o se conoce así como el orgullo platónico de las verdades intangibles o las formas puras que son captadas solamente con el entendimiento, como si éstas al objetivarse en lo real perdieran ese nexo vital. Parte de lo que se ha criticado o se ha cuestionado desde la vertiente aristotélica a la perspectiva neoplatónica y platónica es precisamente en el entendido de que, como seguramente sabrán, la epistemología platónica siempre hace o echa mano de las formas puras o esas ideas puras e ideas innatas que se encuentran en el mundo inteligible y que por quizá razones desconocidas no se sabe por qué bajan al mundo sensible, se objetivan y entran en una cuestión, en la, vamos a decirlo así, en la cuestión existente de la materia. Me parece que aquí empieza a verse la cuestión del realismo tomista, en donde vamos a ver que no es a la manera platónica, ontológicamente hablando, que la idea pierda vitalidad al momento de unirse con la materia o al momento de objetivarse. Más bien al contrario, vamos a ver con la figura de Cristo cómo precisamente esa idea o la idea de Dios precisamente cobra mayor relevancia, en este caso contra los musulmanes, cómo es que se da esa unión, cómo se da ese nexo, o vamos a ver cómo se da la adecuación en una forma realista. Entonces, pasando al siguiente apartado de la presentación, tiene que ver entonces ahora el nexo de la cuestión epistemológica con la perspectiva realista. Y es aquí donde voy a justificar por qué se consideraría la filosofía tomista como una filosofía realista. Se considera realismo o realista al pensamiento tomista por referirse centralmente a que las verdades, tanto las divinas como las humanas, no son solamente una abstracción pura del entendimiento. Dios, al encarnarse, también quiso que el hombre tuviese los sentidos como puertas o ventanas para ese conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que precisamente la noción de verdad de Dios y quizá también las propias verdades humanas no nada más son puras abstracciones que hagamos a priori de lo real, sino al contrario, podríamos tener esas abstracciones del entendimiento, pero gracias a que Dios al momento de encarnarse hace posible que el ser humano tenga, intelectivamente hablando o epistemológicamente hablando, tenga la posibilidad de que pueda conocer la realidad precisamente con estas puertas o ventanas que no es otra cosa más que los sentidos. Entonces, en el siguiente punto de este apartado, podríamos decir que no hay duda de que algo es, o podríamos decir de que no hay duda de que algo exista, porque precisamente todas las experiencias sensibles que tenemos de lo real van a tener un grado de racionalidad y van a tener un grado de verdad
porque eso en algún sentido existe o es. Ya más adelante vamos a ver cómo se podrían hacer los juicios epistemológicos o los juicios de verdad, precisamente utilizando la noción de adecuación para ver si eso que decimos es verdadero o es falso. Entonces podríamos decir que existe una verdad objetiva constatada por los sentidos y que pasa al entendimiento de que ciertamente existe algo. Como podemos ver aquí entonces, para poder decir que algo es verdadero en un sentido objetivo, quizá no tanto ahorita en sentido subjetivo, para que eso pase por el entendimiento, debe de ser constatado por algo. ¿Y qué lo constata? Pues los sentidos. Inmediatamente lo constato por los sentidos. Casi aquí me atrevería a decir que parte de la filosofía atomista tiene mucho que ver con la cuestión del sentido común. El sentido común, junto con los sentidos, nos van a constatar que eso que está allí es verdadero o que puede también ser falso, pero no habría duda de que eso que está ahí es algo, ¿verdad? Lo primero que se ofrece al entendimiento humano, digamos, lo primero que se nos ofrece es el mundo de lo sensible y lo compuesto. Aquí quizá me gustaría aprovechar un poco nada más para comentar de pasada que dentro de la obra de Santo Tomás tenemos este texto que se llama sobre el ente y la esencia. En ese texto, Santo Tomás va a ir haciendo una jerarquización ontológica y en la presentación del día de hoy me gustaría decir que habría una jerarquización epistemológica donde hay pues sí, una distinción por niveles de los diferentes grados de verdad o los diferentes grados de ser, en donde vamos constatando qué es lo que se otorga o se entrega primero al entendimiento, pues es aquello que se da primero a los sentidos. Vamos a ver entonces que aquí estaría presente lo que ya Aristóteles decía como la potencia y el acto, o los efectos y la causa. Las consecuencias y sus efectos nos permitirían llegar a conocer las primeras verdades que no son evidentes al entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Para Santo Tomás, y en consecuencia me parece que igual que el pensamiento aristotélico, sería primero acceder a las verdades compuestas o a las esencias compuestas, no a las verdades simples, ni tampoco a las esencias simples. Siempre tendríamos que partir de lo diverso, de lo complejo, o de la potencia, o de los efectos hacia el acto, hacia la verdad primera, hacia la causa primera. Entonces, dentro de la jerarquización epistemológica, tendríamos que ir partiendo primero de los niveles inferiores para ir escalando o ascendiendo hacia esa primera verdad que sabemos que para Santo Tomás va a ser Dios. Por eso destaco aquí con otro color, como a manera de conclusión preliminar. Por lo tanto, podría hablarse de una dialéctica entre potencia y acto, entre esencia y existencia, entre materia y forma. De alguna manera, en mi interpretación que yo he hecho al pensamiento tomista, puedo ver que siempre se da en términos dialécticos. Siempre vamos a encontrar ese movimiento de lo real o ese movimiento del entendimiento en el que estamos partiendo de verdades que se ofrecen al entendimiento por los sentidos y que de ahí de alguna manera esas verdades se van actualizando. Dentro de la epistemología tomista, este conocimiento que tenemos de lo real se da desde una potencia indeterminada que tiene inmanentemente la capacidad de recibir alguna perfección que aún no se tiene. Cuando ésta adquiere su perfección, sale de esa indeterminación de la cual se encontraba en su estado inicial.
Aquí anoté un ejemplo que me parece bastante esclarecedor. Creo que a veces los filósofos medievales siempre recurren a este tipo de ejemplos. Quizá no exactamente igual al ejemplo que yo puse, pero normalmente siempre hay ejemplos, metáforas o exemplums que nos pueden llevar a comprender de alguna manera este tipo de explicaciones que tenemos acá, ¿no? Cómo la potencia indeterminada o cómo sería esa materia que su forma, la cuestión formal, va a ir actualizando para que esa materia que está allí vaya alcanzando ese telos o esa finalidad que le vendría a dar esa perfección que todavía no tiene. Entonces la perfección vendría a ser aquello que haría posible que la materia no se encuentre en estado de indeterminación. Santo Tomás en este texto que ya mencionaba, el de ente y esencia, nos va a decir que la materia en su estado puro está totalmente indeterminada. Aquí quizá en sentido realista, aunque parezca un poco contradictorio, me parece que la modernidad, por ejemplo, alguien como el filósofo alemán Hegel, también hablaría de que esa materia se encontraría en estado de indeterminado. Esa materia tendría que venir a ser negada por la mano del obrero. En este caso, en el pensamiento tomista, la materia tiene que venir a ser actualizada para que cumpla la finalidad. Entonces vamos a ver el ejemplo que puse. Ejemplo, vamos a tener lo que es la forma y la materia de la existencia en tanto real. Como ya decía, la forma actualiza la materia y la hace un determinado ser. A mí se me ocurrió poner, por ejemplo, un vaso de cristal. En la primera imagen podemos ver que tenemos el cristal en un estado de indeterminación, como si fuese la materia prima, tal cual. Y entonces la materia prima, como inciso A, sería la forma, es el primer acto de la materia. Es decir, como podemos ver aquí, los pedazos de cristal, aunque todavía se encuentren en un estado de indeterminación material, todos los pedazos de cristal podemos reconocer que tienen una forma, porque a pesar de que estén en ese estado indeterminado, pero es reconocible la forma que separa cada pedazo de cristal. Pero entonces podríamos decir, como inciso B, que la existencia es el segundo acto o el acto segundo de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces, que cuando tenemos materia y forma y se unen, ¿verdad? La unión de materia y forma crean una determinada sustancia, algo determinado que lo hace ser esa cosa y no otra. Santo Tomás en ese texto que ya mencionaba nos va a decir que en la realidad, al igual que Aristóteles, y aquí me parece que yo encuentro un principio realista en el que no es posible encontrar en la realidad real o en la realidad efectiva, no es posible encontrar la materia separada de la forma. Si nosotros queremos hacer un ejercicio en donde yo les preguntara ahorita a ustedes, a ver chicos, díganme qué objeto de lo real conocen ustedes donde esté separado materia y forma. Y nos vamos a dar cuenta que no hay, que no es posible. Santo Tomás nos va a decir que solo es posible en el entendimiento separar la cuestión de la forma de la materia, pero no en la realidad. Entonces esta unión es precisamente lo que va a determinar o va a hacer que una cosa sea y no sea otra cosa. En este ejemplo, en el momento en el que
se le va a dar la forma a ese cristal en tanto vaso de cristal, va a determinar que ese objeto sea un vaso de cristal y no sea otra cosa. Materia y forma no existen de manera separada, sino que son principios inseparables de un único objeto. La materia es la que permite que el objeto exista en el mundo físico, pero es la forma la que le da a ese objeto la identidad, o lo que vendríamos a decir que es la que lo actualiza. Si pensamos en otro ejemplo, como por ejemplo en la cuestión de la encarnación que ya mencionaba anteriormente, la materia vendría a ser el cuerpo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos o participamos de un cuerpo, pero ese cuerpo que tenemos viene a actualizarse gracias al alma. El alma vendría a ser la forma que le va dando en sentido real esa actualidad, donde estaría quitándole la indeterminación material de cualquier cuerpo, porque nosotros sabemos que a pesar de que todos tenemos cuerpo, mi cuerpo no es igual al de todos, porque en sentido formal, mi alma es la que va determinando y le va dando la identidad a mi propio cuerpo. El realismo tomista sostendría que el conocimiento se obtiene al captar la esencia del objeto, que es esta combinación que ya mencionaba entre materia y forma. Aquí me parece que está presente lo que se conoce en la filosofía aristotélica como el hilemorfismo. Hice un esquema donde creo que resume parte de lo que ya he explicado hasta ahora. Por una parte, digamos en el inciso 1 o en el número 1, tenemos la razón, pero con una flechita bidireccional o en un sentido lógico como esas tablitas de verdad donde ponemos ese bicondicional, estaríamos viendo que aquello que pasa por la razón tiene que venir por los sentidos. No sé si ustedes recuerdan aquella frase aristotélica de que dice así: no hay nada que esté en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Pues me parece que esa frase aristotélica resume muy bien lo que Santo Tomás nos está queriendo decir el día de hoy a partir de esta epistemología, según yo, con sentido realista. En el inciso 2 tendríamos entonces esta jerarquía ontológica que ya mencionaba, pero dentro de esta jerarquía, inscrito en sentido epistémico, podríamos decir que Dios crea el mundo material, pero dentro de ese mundo material tenemos el nexo en la parte del medio con la figura del Dios hombre. ¿Quién es el Dios hombre? Cristo. Previamente a la filosofía tomista, San Anselmo de Canterbury, en el texto del Cur Dios Homo, ya hablaba de esta figura del Dios hombre, y también en la epístola de la encarnación del Verbo, donde dice San Anselmo que si estamos pensando en un ser el cual es mayor perfecto a todos los seres, entonces ese ser, al ser el más perfecto y magnífico de todos, también debe de tener no nada más ser, sino también debe de tener existencia. Por eso en la figura de Dios, ser y existencia se dan en un solo momento, vamos a decirlo así, se dan de golpe. Por eso, entonces, nosotros participaríamos, ontológicamente hablando, de este mundo material, gracias en primer lugar a que Dios lo crea, pero también a que se encuentra presente la figura de Cristo. Estaríamos entonces de este esquema hablando, en primer lugar, de que tendríamos un esquema teológico de los seres. Es decir, aquí se estaría notando lo que decía en un inicio de esa
jerarquización ontológica de cómo vamos ascendiendo de lo compuesto hacia lo simple. El dogma cristiano se confirma más con el realismo gracias a la encarnación. Aquí creo yo que es parte de la tesis central del día de hoy de la ponencia, en donde estaríamos viendo cómo precisamente con el realismo y no con el idealismo de ese orgullo neoplatónico, cómo se revestiría de mayor fuerza epistémica esa noción de verdad y existencia de Dios frente al credo musulmán. Es decir, Santo Tomás, al estar interpretando la filosofía aristotélica, le daría mayor fuerza o mayor vigor a esa perspectiva o esa noción de verdad antigua, combinándola, como en la ecuación que había hecho al inicio, con la figura de Cristo. El hombre no es sin su cuerpo, es decir, sin materia, ni sin su alma, sin razón. Como ya decía anteriormente, no podemos pensar en un objeto sin su forma. En el caso de la encarnación, o en el caso del, vamos a decirlo así, de lo humano, nosotros no podríamos pensar al ser humano sin un alma, pero tampoco podríamos pensar, o no sería concebible, al menos en el plano de lo real, un alma sin un cuerpo. Desde la filosofía de San Agustín, estaríamos hablando aproximadamente entre siglo IV y siglo V, hasta la filosofía de San Anselmo, aproximadamente del siglo XI, existiría un cierto desprecio al cuerpo por la perspectiva neoplatónica existente, que era lo que ya mencionaba anteriormente. Creo yo que la filosofía aristotélica, en primer lugar, como no se conocía en su totalidad, no estaba traducida y de alguna manera, desde los primeros padres de la iglesia hasta lo que vendría a ser los principios de la denominada preescolástica, vamos a tener siempre entonces presente esta como perspectiva más de corte neoplatónico. Y entonces creo yo que la filosofía tomista vendría a ser más bien relevante dentro de la escolástica ya, precisamente por inscribir esta filosofía aristotélica. A manera de conclusión, podríamos decir que por lo tanto a la verdad se le llega con la razón, pero es necesario el uso de los sentidos. Nosotros desde la perspectiva neoplatónica sí podríamos decir que podríamos llegar a la verdad, no necesariamente con los sentidos, pero Santo Tomás nos diría, epistemológicamente hablando, que sí son necesarios los sentidos. Bueno, a partir de ahí, en la Edad Media, tendríamos la cuestión de los universales o el problema de los universales. Y desde este problema, podría yo decir que la respuesta que nos ofrece Santo Tomás va a ser una respuesta no nominalista, sino más bien de tipo realista. Digamos que sería un segundo punto o una segunda consideración en la cual yo diría que por eso la filosofía tomista tiene una cualidad realista. Bueno, como breve introducción, diría
que el problema de los universales consiste en ver si precisamente el universal tiene o no existencia, ¿verdad? Ese creo que sería el tema central del problema de los universales. Y obviamente acá, dentro de la epistemología de Santo Tomás, podríamos decir si efectivamente tiene realidad real o no la tiene. Vamos a ver entonces en qué consistiría eso. Del realismo tomista podríamos decir que se distingue, en primer lugar, el ser humano de Dios, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia quizá de otros pensadores, como ya mencionaba, de esta perspectiva neoplatónica, más bien Santo Tomás estaría distinguiendo al ser humano de Dios, pero no con el objetivo de eliminarlo o de aislarlo, como si Santo Tomás quisiese hacer una apologética nada más de Dios. No, simplemente Santo Tomás lo que está haciendo es, desde su epistemología, es ir a lo humano, ir a la potencialidad, ir al estado de indeterminación, o ir a los efectos, o ir a las sustancias complejas, para ir escalando, para precisamente comprender aquello que es Dios, entender el cuerpo de Dios, o entender el cuerpo de Cristo, entender la sustancia simple, entender la verdad simple, y en ese sentido, en un ejercicio teórico, simplemente se trata de hacer esta distinción. Ahora bien, una vez explicado esto, entraríamos a la cuestión de los universales, y entonces aparecería esta pregunta. ¿Son las cosas tan diversas que nunca pueden ser clasificadas, o están tan unificadas que nunca pueden ser distinguidas? A ver, tomémonos unos minutitos, unos momentos, para distinguir qué quiere decir esta pregunta. Es decir, las cosas en la realidad son tan diversas, es decir, yo entraría dentro del problema de los universales a ponerme a un ejemplo. A ver, no sé, a ver, déjenme pensar. Pensemos en un árbol. Y dentro de ese árbol, yo podría pensar en la esencia del árbol. Y diría, a ver, ¿cuál es la esencia de este árbol? Pero no nada más hay un árbol, hay muchos árboles en el mundo. Y dentro de esos árboles, son tantos árboles y son tan diversos los árboles, porque cada árbol tiene sus propias características, sus propias cualidades, porque yo podría hasta inclusive decir, ¿cuál es la esencialidad de la hoja, de la rama de este árbol en particular? Entonces son tan diversas las hojas, son tan diversas las ramas, son tan diversos los árboles que existen en el mundo, que no podría clasificarlos. O al revés, está tan unificado que ahora no puedo distinguirlo. Diría, bueno, ¿qué es lo que un árbol sea un árbol y no sea una planta? O no sea una flor, o no sea un vaso de cristal, o no sea una computadora. Entonces el árbol tendría o participaría de una esencia que lo distinguiría de todos los objetos del mundo, que lo haría ser árbol, y entonces eso estaría tan unificado que no podría distinguir a los demás árboles, porque la esencia de un árbol es lo que lo hace ser árbol y no otra cosa, ¿verdad? La respuesta entonces consistiría en reconocer la esencia dada por la creación a cada cosa, pero no considerarla en un sentido de evolución o en un sentido evolutivo, como si ese devenir material de logos, o quizá
aquí en términos cristianos estaríamos pensando en la palabra, ¿verdad? Hiciese que eso cambiara, ¿verdad? El realismo neoplatónico no asumiría una realidad real verdadera desde la facticidad, debido al desplazamiento ontológico jerarquizado por las formas puras y subjetivación. ¿Qué quiere decir esto? Un poco quizá, resumiendo los dos puntos que acabo de explicar ahora con el ejemplo, estaríamos diciendo que Santo Tomás vendría a reconfigurar de alguna manera la perspectiva filosófica que hasta ahora se venía dando desde ese, porque bueno, nosotros sabemos que la filosofía neoplatónica y platónica también se puede considerar en sentido realista, pero sabemos que en sentido realista siempre va a estar de alguna manera, siempre va a estar más presente o va a estar más hacia el nexo del idealismo, precisamente por las formas puras. Acá más bien Santo Tomás lo que estaría haciendo sería ir a la facticidad de lo real y no ir primero a esa forma actualizante de lo material, sino precisamente sería ir a la realidad real de esa materia que ha sido actualizada por la cuestión formal, y ahí podríamos entender cómo se está dando la objetivación a través del principio de individuación. El principio de individuación o el principio individuationis sería el que nos podría dar respuesta a esa esencia de la materia y la forma de ese objeto que lo determina como aquello que ese objeto es. Por lo tanto, el realismo tomista es un realismo de lo fáctico, ¿verdad? De lo real, de lo viviente, de lo actuante. Y yo recuerdo que dentro de este ciclo de charlas, de conferencias que se han dado aquí a partir del pensamiento tomista, se ha hablado desde una perspectiva ética, desde un carácter antropológico, donde precisamente podríamos decir que de aquí se empieza a gestar o se podría elaborar una ética relacionada o que tiene un nexo íntimo con la cuestión de la episteme, con el ethos, es decir, cómo el ser humano debería de tener una acción ética relacionada con la noción de verdad. Tenemos aquí, puse la figura del ángel caído, o la figura de cómo los ángeles van cayendo del cielo. Precisamente un ángel caído sería aquel que precisamente rompe el nexo de lo que es la verdad con el actuar. Si una persona se porta mal, está rompiendo la adecuación de lo que constatan sus sentidos con aquello de lo que la cosa es, y por lo tanto lo lleva a actuar de una forma indebida o una no correspondencia con lo que es la verdad. Aquí quizá nada más, casi nada más por de pasada sea dicho que hay una obra de Anselmo que se conoce como el De Casu Diaboli, o sobre la caída del demonio. Nosotros sabemos que Santo Tomás también va a tener esa obra sobre el mal. La difícil aceptación del aristotelismo por la clase alta o grupo de neoplatónicos ortodoxos tuvo que enfrentarse a la verdadera revolución del pensamiento tomista por esta nueva doctrina que, como ya decía,
conciliaba la filosofía pagana con la cristiana y que va dirigida precisamente hacia los musulmanes. Entonces, diríamos que se corrige a Platón con Aristóteles, porque desde el pensamiento aristotélico se va a las cosas que son creadas por Dios. Aquí tenemos entonces otro argumento a través del cual podríamos decir que la filosofía tomista tiene una perspectiva realista. La verdad no es evidente en sí misma, debe ser interpretada junto a la luz de otras verdades. Es decir, para llegar a la verdad de Dios, tendría que venir acompañada de otras verdades que nos permitirían hacer ese ascenso. Esta me parece en la presentación del día de hoy, me parece la idea central a toda la ponencia, a toda la charla del día de hoy. Solo existe una verdad y en la naturaleza no puede existir nada que la contradiga. Creo yo que al menos de la investigación que he hecho hasta ahora de Santo Tomás y en esta aproximación epistemológica, me atrevería a decir que es la tesis central. Solo existe una verdad y en la naturaleza no puede existir nada que la contradiga. ¿Por qué no la puede contradecir? Porque en sentido realista, la realidad es real y en esa realidad real no puede haber algo que en la naturaleza no tenga una esencia y que eso que Dios creó de alguna manera ya es verdadera. Así es. Tiene realidad, tiene esencia, existe, eso es, y eso es verdadero. Aquí es lo que comentaba al inicio del día de hoy de la ponencia, cómo Santo Tomás va a combatir la epistemología infiel o la epistemología que quizá también se puede ir gestando dentro del cristianismo, pero que Santo Tomás va a revestir con mayor fuerza, la teoría de las dos verdades. ¿En qué consistiría esta teoría de las dos verdades? Consistiría en esta teoría que Siger de Brabante, según él, sí diría que es posible. Siger de Brabante diría que sí es posible aceptar la teoría de las dos verdades. ¿Cuál sería la teoría de las dos verdades? Según Siger de Brabante, diría que es posible que exista una verdad, vamos a decirlo así, una verdad de razón y una verdad de fe, y que son posibles que subsistan las dos al mismo tiempo. Santo Tomás, enérgicamente, por eso hasta lo destaqué con rojo, va a decir que esto no es posible. No va a ser posible sostener una verdad de fe y una verdad de razón al mismo tiempo. ¿Por qué no será posible? Es como si yo dijera, verdad de fe, se da la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por verdad de fe, son verdaderos. Pero, verdad de razón, ah, no, eso es contradictorio. Es contradictorio. Y entonces la Trinidad es falsa. La Trinidad tiene que ser falsa. Porque ¿cómo tres personas van a ser una sola naturaleza? Eso es falso. Entonces la teoría de las dos verdades diría que mientras para la verdad de fe es verdadera la Trinidad, para la verdad de razón sería falso, pero pueden subsistir. Y Santo Tomás va a decir, esto no es posible. Entonces de ahí entraríamos a la cuestión de la adecuación. La adecuación en el pensamiento de Aquino, en términos generales, podríamos decir que se encuentra relacionada
de cómo el conocimiento o el entendimiento debe de ser apropiado al objeto conocido. Es decir, lo destaqué con negritas, que debe de haber una correspondencia entre el conocimiento y la realidad. Y entonces extraje una cita a la Suma Teológica, extrayendo, vamos a decirlo así, esta definición de adecuación tomista. Bueno, la puse en latín y la puse la traducción. La verdad en el intelecto es la adecuación de la cosa y el intelecto. Yo me atreví a ponerle en rojo, esto no es de Tomás, pero yo lo puse en paréntesis, la realidad real. Así como la verdad en la proposición, otra vez lo pongo yo con mis palabras, la realidad intelectiva es la adecuación del intelecto y lo enunciado. Para ir cerrando el día de hoy esta charla y pasar a la sección de comentarios y preguntas, simplemente diría que esta adecuación en el entendido tomista tiene que ver con la correspondencia de eso que está en el entendimiento, o sea, la realidad intelectiva o la realidad conceptual, con aquello que se encuentra en la realidad real, es decir, en la realidad efectiva. Si yo digo, frente a mí tengo un monitor donde estoy viendo una presentación o unas diapositivas y yo estoy viendo en mi cámara a un auditorio que me está escuchando, ahí hay correspondencia y ahí habría adecuación. En cambio, si yo dijera, estoy viendo un monitor, pero en lugar de estar viendo unas diapositivas y un auditorio y personas que me están escuchando, estoy viendo, no sé, videos en YouTube o videos en TikTok, no hay adecuación. Entonces eso sería falso. De mi parte, sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Gaona. Pasamos ahora a las preguntas, comentarios que puedan tener aquí los estudiantes y también las personas que están en la sesión en Zoom. Y también está abierto el espacio para a los espectadores que están en Facebook. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha desde ahí. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, primero muchas gracias por la exposición. Yo voy a hacer, son como dos preguntas en una. La primera es si, según su interpretación de Santo Tomás, entonces todo conocimiento, incluso el metafísico, terminaría encarnándose en algo físico. Porque bueno, yo creo que sí tenemos como la tendencia a encarnar todo conocimiento en algo físico, ¿no? Pero entonces no sé si esta concepción se contradice con esta teoría de las dos verdades, de que solo hay una verdad, o sea, que no se puede como conciliar la verdad de razón con la verdad de fe. No sé si hay ahí como una contradicción. Y bueno, yo pensaría en un principio que sí, porque pues sería como necesario para nosotros como humanos pues tener como una verdad de razón y también tener una verdad de fe y pues tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Nada más. Ok, muchas gracias. Jorge, disculpa, ¿vamos a ir respondiendo de uno en uno o todas las preguntas? No, de una por una, por favor. Muy bien. Sí, bueno, en primer lugar, para poder contestar estas como dos preguntas en uno, quizá yo diría, en primer lugar, efectivamente, todo lo que existe en el mundo
lo que yo llamo realidad real o realidad efectiva, todo lo que está aquí existente, al menos para el entendido medieval, no va a haber duda de que eso existe porque Dios así lo dispuso. O sea, Dios creó la realidad y eso que existe allí es verdadero. O sea, es el primer principio de toda tesis realista. De eso que existe allí, ya está. Eso está ahí. Ahora, ciertamente, no toda la realidad nada más se limita o se circunscribe a la realidad real o a la pura existencia. Nosotros sabemos que también de otra manera tenemos presentes, ahora hablemos de las realidades intelectivas o lo que yo llamaba la realidad del entendimiento, la realidad intelectiva, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso se trata. Vamos a decirlo así, el papel de la filosofía pagana en conjunto de la filosofía cristiana tiene que encontrar la manera en la que se pueda armonizar o se pueda reunir la explicación de cómo eso que está ahí efectivamente sea verdadero, pero no nada más en sentido racional, puramente racional, sino debe de ser en sentido racional, pero que sea compatible con las verdades de fe. Porque de otra manera terminaría excluyéndose las verdades de fe con las verdades de razón. Y bueno, para el pensamiento de Santo Tomás, eso no es posible. Al contrario, nosotros tenemos que encontrar en la verdad vamos a decirlo así, en la verdad objetiva o en la verdad racional, esa armonía o ese nexo que no son excluyentes. Al contrario, se pueden armonizar, se pueden compaginar. Aquí, por ejemplo, podría ser quizá alguna cuestión de la crítica, como bien preguntabas, desde una perspectiva quizá metafísica, podríamos decir que hay verdades metafísicas que vendrían a ser esas verdades de razón, pero que precisamente esas verdades metafísicas no están allá existiendo por sí mismas, sino que precisamente tienen un estrecho nexo con lo real. Yo aquí diría, por ejemplo, que dentro del pensamiento tomista, y que es algo que ha permeado desde si nos remontamos en la tradición filosófica hasta la filosofía de Parménides, obviamente estará presente pues la perspectiva neoplatónica, está el principio de identidad entre el pensar y el ser. Dentro de las tesis realistas, el pensar y el ser tiene un nexo vital. Si nosotros pensamos en un objeto de la realidad, aislado de todo pensamiento metafísico, vamos a ver que tiene un nexo también con lo metafísico, con una idea. Y si hacemos el ejercicio al contrario, pensemos en una idea metafísica y también va a tener un nexo con la realidad. Mira, vamos a hacer el ejercicio. Ahorita tú misma piensa en lo que quieras, el objeto que quieras, o en una idea metafísica y vas a ver que tiene un nexo con lo real, tanto realidad intelectiva con realidad real. Piensa en un objeto y dímelo, y para que aquí todos veamos que se da así. Pues quizá el mismo árbol, un árbol. El mismo árbol. Fíjate, tenemos la idea del árbol, tiene existencia real el árbol, pero por razones desafortunadas, ese árbol se seca, o se quema, o se muere. Pero no hubo duda de que aunque ya no haya realidad real, en la realidad intelectiva, de todas formas subsiste la idea de un árbol. Y sabemos que ese árbol no es una computadora, no es un monitor, no es un celular,
y no se agota la realidad solo porque ese árbol haya dejado de tener existencia real, porque sabemos que va a haber más árboles, o que tenemos la idea del árbol en tanto esencia de lo que es un árbol. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, hay algunas en Zoom. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí. Ahí va. Pero yo creo que sí te acercas. No sé si se escucha desde allá. O a ver, intenta. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi pregunta sería sobre si hay alguna, bueno, su interpretación, si hay alguna limitación dentro de la epistemología de Tomás, dado a la limitación de nuestros sentidos a la hora de abstraer la esencia de, por ejemplo, en este caso, un árbol, o por ejemplo, a través del oído, por ejemplo, de alguna canción que me gusta. A ver, en una partecita como que sí no alcancé a escuchar al principio. A ver, Jorge, o si a ti te escucho un poquito más claro. No, ahora se acerca el alumno. Ah, ok, gracias. Buenas tardes. Ajá, sí, 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 muy bien. Ya sobre si hay alguna clase de limitante o el límite dentro de la epistemología de Santo Tomás, según su interpretación, dado a los límites de nuestros sentidos a la hora de abstraer la, la esencia de las cosas. Por ejemplo, un árbol, por medio de la vista, o por ejemplo, el sonido tal vez de las olas del mar o de alguna canción que me gusta. Esa sería una pregunta, sí, ¿cuál sería la limitante? Ok, ok, muy bien. Muy buena pregunta. Y también la anterior, muy buenas preguntas, la verdad, es bastante interesante. Eh, me parece que sí. Sí, me parece que sí hay una limitante. Podríamos decir que vamos a decirlo de esta manera. Me parece que el entendimiento humano tiene una limitante porque se encuentra precisamente en un estado de finitud. Sabemos que nuestra existencia es una existencia finita, es una existencia limitada y es una existencia que de alguna manera no va a poder captar la verdad en sentido absoluto. Quizá aquí, dentro del credo cristiano, debe de estar reservada de cierta manera ese modo para poder alcanzar la vida bienaventurada o alcanzar esa verdad eterna y perfecta después de la muerte. En este sentido, nosotros estaríamos limitados por nuestros sentidos a una perspectiva quizá muy subjetiva desde nuestra propia persona, pero acá viene lo interesante. Tampoco porque estemos limitados significaría que entonces todo se volvería relativo. Es relativo en cuanto a las perspectivas subjetivas que tenemos de la realidad, pero la verdad también llega a tener un cierto grado de objetividad. De aquello que podemos captar con nuestros sentidos, pasa por nuestro entendimiento y decimos que eso es verdadero. Porque a pesar de que yo pueda decir que no sé, yo uso lentes y que mis lentes a lo mejor es un medio que hace que mi vista pueda ver mejor o yo pueda ver mejor, pero no hay duda de que estoy viendo un monitor. Entonces, la verdad, quitados por nuestra configuración de nuestros sentidos, ¿verdad? Creo que está trabándose. No sé si es tu conexión o la nuestra. La última parte ya no se Sí, sí, escuchó. como que se estaba Los últimos. Ya ahora está bien. Ah, entonces no sé si puedes. decía, sí, decía que si hay una verdad objetiva, se puede llegar a la verdad objetiva a pesar de que tengamos una limitante de nuestros sentidos
o de nuestra propia corporalidad. Vale, muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas aquí en Zoom, mientras doy tiempo quizá para un par de preguntas más que puedan surgir acá. La primera de ellas, bueno, no sé si quieren hacerla o la leo. Digo, la pusieron acá en chat, pero no sé, Valeria, ¿te animas a decirla o prefieres que la leamos por acá? Si estás por ahí, Valeria. Bueno, te la leo. Ok. Te la leo. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre razón y entendimiento en esta distinción de la realidad real y la realidad intelectiva? Am, creo, a ver, como digo, también fue más que nada un poco pensada la charla como una aproximación a la epistemología tomista. En ese sentido, como aproximación o como de manera introductoria, me atrevería a decir que son indistintas, o sea, serían sinónimos, ¿no? La cuestión racional o la razón y el entendimiento, me atrevería a decir, al menos de momento, que serían sinónimos, no habría una distinción como tal. Pero ya quizá yendo un poquito más como a profundidad o vamos a decirlo así, como yendo un poquito con más cuidado, no es que Santo Tomás lo diga así, esto es una interpretación que yo estoy haciendo sobre el sentido realista de la filosofía tomista. Me atrevería a decir que sí habría una distinción en donde aquí habría quizá una diferencia que yo más bien he trabajado no tanto en Tomás, sino que he trabajado más en San Anselmo, donde habría una diferencia entre lo que sería el inteligere o lo que sería la intelección, que en este caso podría ser el entendimiento, respecto a la ratio o respecto al cogitare, lo que vendría a ser como el pensamiento así en general. El pensamiento en general podría ser abstracciones falsas de la realidad, pero el inteligere o la intelección no podría ser intelecciones falsas de la realidad. Me parece que esas serían las dos diferencias, pero que al menos en Santo Tomás, al menos en la charla del día de hoy, no las tendría presentes. Simplemente diría que son sinónimas. La verdad racional o la verdad intelectiva serían sinónimas respecto a la realidad real, que la realidad real vendría a ser no la razón, sino más bien sería la cuestión material. Muchas gracias. Leo la segunda, que son un par de, bueno, es una pregunta y una petición. Pues dice, gracias por la ponencia. ¿Cómo se concilia entre el realismo tomista y el nuevo realismo? Esa es la pregunta. Y luego te piden que hagas algún comentario hacia el nuevo realismo desde San Anselmo. Ok, muchas gracias. De nueva cuenta, chicos, qué preguntas tan más interesantes, la verdad, muy buenas preguntas. Quizá aquí me voy a tomar un poco no sé cómo decirlo, como el atrevimiento, quizá, no es que me vaya a salir por la tangente, porque el día de hoy nos ocupa Santo Tomás, quizá no tanto Anselmo. Yo lo mencioné porque es quizá lo que yo más bien trabajo. Estoy adentrándome ahora más bien a Santo Tomás. Pero bueno, en primer lugar, vamos con lo de Santo Tomás. ¿Cómo se conciliaría el realismo tomista con el nuevo realismo? Híjole, tendría dos respuestas. La primera, que es la que a mí casi no me gusta, pero me atrevería a decir que no se concilia.
El nuevo realismo no se concilia con el realismo medieval. Al contrario, lo rechaza, lo refuta. No hay posibilidad de conciliación. El nuevo realismo, o bajo la primera escuela o la primera corriente del nuevo realismo, no habría un nexo, más bien lo refuta. La segunda respuesta, que es la que a mí me gusta, y no sé hasta qué punto se forza la respuesta, es que sí habría un nexo o sí habría una conciliación en el entendido en el que se estaría hablando de que la realidad real o la realidad efectiva tiene existencia por sí misma, independientemente de que una conciencia la capte, a partir de la idea de Dios. Es decir, Dios existe y Dios es con independencia a cualquier sujeto que lo capte, ¿verdad? Esa sería el nexo o la conciliación del nuevo realismo, pensando un poco quizá con los primeros neorrealistas y con el realismo tomista. Y ahora, respecto al nuevo realismo con la filosofía anselmiana, pues un poco va en el mismo sentido, pero me parece ser que a diferencia de Tomás, San Anselmo sí tiene un nexo más estrecho con el nuevo realismo, porque yo sí en mi investigación, particularmente en la del doctorado, y quizá en la de la maestría como que empezaba, pero más particularmente en la del doctorado, sí llegué a encontrar algunas menciones de los neorrealistas actuales hacia la filosofía anselmiana, no a la tomista, pero sí a la anselmiana, particularmente en un texto, en un artículo de Quentin Meillassoux y también de Marcus Gabriel. De hecho, aprovecharía aquí quizá para que le den una revisada. Hay una compilación editada precisamente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde precisamente hay una compilación del nuevo realismo y es ahí donde van a encontrar quizá algún nexo donde quizá a lo mejor por vía negativa, pero se encuentra el nexo con la filosofía anselmiana en el de, si no mal recuerdo el texto de Quentin Meillassoux, se llama Duelo por venir, Dios por venir, si la memoria no me falla. Pero échenle ahí en el Google y van a encontrar esa compilación donde creo que pueden encontrar ese nexo que se inscribe muy similar a lo que ya decía. Hay un ser tal que tiene existencia independiente de cualquier conciencia que la perciba y tiene realidad efectiva. Gracias. No sé si ibas a decir algo más. No era todo. ¿La compilación estaría en Devenires o en alguna de estas revistas? No está en Devenires. Está editada en siglo XXI. Ah, ok. Bueno, por acá te agradecen la respuesta en el chat. Y tendríamos espacio para una pregunta más. ¿Sí? La última pregunta, ya para ir cerrando, porque nos quedan 9 minutos ya para ir concluyendo la charla. ¿Sí me escuché? Sí, yo creo que sí. Sí escuchas ahí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es como en el campo de la ética. Sí, ve que mencionó que la primera manera para conocer algo es a través de los sentidos y de ahí y como ir escalando a través para conocerlo más completamente. Y es cómo podemos empezar a conocer los valores o las virtudes en el campo de la ética, o sea, cómo podemos conocerlos completamente o cómo podemos empezar a conocerlos. Ok. Igual, híjole, es todo un tema porque me parece bajo mi interpretación, pues vamos encontrando nexos dentro de la misma filosofía de cómo la epistemología nos puede llevar a la ontología, pero también nos puede llevar a la ética. En este sentido,
podríamos decir que hay un nexo muy, muy cercano entre la cuestión de la verdad y el actuar. Entonces, la manera en la que yo me comporto, éticamente hablando, de alguna manera podría decir que sería mejor si va acorde con la verdad, así fuese en conforme a la falsedad. Ahora, como Santo Tomás es un filósofo que se inscribe dentro de la tradición cristiana, obviamente tendríamos presente los valores del cristianismo. Los valores del cristianismo tienen que ir siempre conformes a la verdad de Dios o a los valores que siempre estarían presentes dentro de esa doctrina cristiana, que tendrían que ver con el amor al prójimo, con un sentido humanista, con la renuncia de la propia subjetividad en favor del otro, con el amor a Dios, ¿verdad? A partir de ahí, creo yo que podríamos pensar los valores del siglo XXI desde el pensamiento tomista, precisamente en un sentido de la adecuación. Es decir, nosotros vamos a la adecuación, vemos cuál es ese nexo del pensamiento con la realidad y podríamos crear nuevos valores acordes a nuestro tiempo, porque sabemos que los valores de nuestro tiempo quizá no son los mismos a los de Tomás, pero yo me atrevo a decir que no porque ya no sean los tiempos, ya no es el tiempo de Tomás, no significa que no podamos crear nuevos valores inspirados dentro de la doctrina cristiana. Y entonces la epistemología tomista nos podría ayudar a crear valores éticos que vayan conforme o acorde al credo cristiano, ¿verdad? Muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias al doctor José Luis Gaona por la conferencia. Tenemos que ir cerrando, sobre todo por cuestiones de tiempo y también de uso de nuestra sala de conferencias. Y bueno, pues les damos un aplauso para despedirnos. También agradecemos a las personas que estuvieron conectadas en el Zoom y las personas que nos siguieron durante tramos dentro de la transmisión de Facebook. Y los esperamos para las siguientes conferencias. La siguiente semana estamos llenos de conferencias. Tenemos una conferencia diaria y vamos a ir avisando por las redes sociales de la facultad el horario y las temáticas de cada una de estas conferencias. Muchas gracias. Solamente le pedimos al doctor José Luis si nos regala unos minutos al cerrar la transmisión, por favor. Claro que sí. Nuevamente, muchas gracias a todos por la asistencia, a los chicos en el chat. Muchas gracias a la UASLDP. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Ya podemos cerrar Faith Live. Ya está. Sigue.